Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos. Hoy, a 10 días de las elecciones, nos acompaña el candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Salvador Narrala. Hola, Rosendo, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está estos días de una decisión histórica de los hondureños con un Partido Liberal que tomó fuerza en los últimos tiempos? Muy contento porque la gente está muy agradecida, el Partido Liberal, están saliendo los liberales hasta debajo de las piedras. Y en cada visita que hago, aunque termino agotadísimo, termino muy satisfecho, muy contento de ver cómo los lugares en los que he estado, la gente muestra un cariño que no lo había sentido antes, un rostro de esperanza. La gente sabe que yo tengo la preparación para poder hacer las cosas, que lo que estoy ofreciendo lo voy a hacer. Porque una cosa es decir, voy a hacer, y otra cosa es decir, cómo lo voy a hacer. Y yo sé el cómo, que es la parte difícil de la vida. Muy cansado, por supuesto, porque no tenemos día libre, todos los días trabajamos, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, viajes. Y muy alegre por lo que me di cuenta en estos días que se ha pospuesto el asunto del TPS para enero, lo cual son signos de la proyección que viene para las elecciones del próximo domingo 30. Vamos a tener que participar ya con decisión, en mi condición, Dios mediante, de presidente de la República, en la decisión del TPS que estaba programada para el pasado 18 de noviembre. ¿Cuánto está trabajando ahora y en qué centra las prioridades? Ya el trabajo se ha hecho a nivel de la base, los diferentes coordinadores departamentales le reportan cuál es la situación del partido. ¿En qué se enfoca para llegar con fortaleza al 30 de noviembre? Lo que más me gusta a mí es el plan de gobierno, lo que más me ilusiona es el plan de gobierno. Lo demás es una parte organizativa donde tenemos gente que está trabajando en eso, en el día 30 de noviembre, toda la estructura para transporte, estructura para comida, estructura para bebida, estructura para transmisión de datos, custodios electorales de transporte, los custodios que van a transmitir. Todo eso hay una estructura que lo maneja y yo solamente lo superviso, pero para mí lo fundamental es tener las armas listas para poder, efectivamente, no hay estructura, porque tenemos una estrategia para el día D. Porque son municipios en los cuales ya sabemos que los encargados tienen cercanía con el Partido Libre. Y entonces, obviamente, no les vamos a permitir esa ventaja. No les voy a decir cuál es la estrategia ahorita. O sea, desarmados no lo toman ahora. No, no nos van a tomar desarmados, todo lo contrario. Estamos tomando las precauciones para no ser engañados, porque nos han querido engañar y por eso da la impresión de que en algunos lugares estamos desprovistos, pero no estamos desprovistos. Tenemos absolutamente todo fríamente calculado para que estén los representantes, los que van a transmitir, los que van a ir a supervisar, las personas de las comidas, las personas de las bebidas, la persona que va a transmitir, la persona que va a perseguir el carro, los carros de las Fuerzas Armadas o los carros que anden al final de la elección con el material electoral. Todo eso está vigilado. Aparte no estoy solo, hay un equipo que está trabajando en eso, la coordinación de campaña, donde está mi esposa Iroska, donde está el ingeniero Tomás Lozano, que es un hombre con mucha experiencia, y las demás personas que están metidas. Yo le dedico más tiempo al plan de gobierno, le dedico también a conseguir dinero para poder pagar los gastos del día D, y me siento muy complacido. Siento que por primera vez puedo decir que voy confiado en que, como vamos en primer lugar, es prácticamente imposible que vayamos a tener una sorpresa. Ha recorrido todo el país en esta ocasión, no se le ha quedado un sitio de los 298 municipios, tiene mapeado el territorio nacional después de que debemos decir que con X0
habíamos recorrido. Ya había recorrido prácticamente el territorio nacional. ¿Cuántas veces lo has cruzado? No. Hay lugares que nunca he ido. Y que si fui no me acuerdo, pero sí creo haber recorrido la mayor parte de los municipios. Hay municipios que son muy pequeños, que son muy extraviados, donde no estuvimos, bueno, en los últimos días estuvimos en Tambla, en Tomalá, en Lempira, 9 municipios del departamento de Santa Bárbara. En Copán estuvimos en la entrada, en Florida, en Santa Rosa, en Ruinas, incluso en Puerto Lempira, pese a que la carga electoral es pequeña, pero hemos tratado de darle la mayor importancia posible a todos los lugares. A veces los viajes impidieron que fuera en tal fecha, hemos tenido que mover ciertos cierres de campaña, producto de los viajes que he tenido, pero yo estoy muy satisfecho porque siempre hay una comunicación. Por ejemplo, con Roberto Contreras en San Pedro Sula, todos los días tenemos 2 contactos desde diferentes lugares, Chamelecón, Cofradía y otros barrios de San Pedro, la Satélite. ¿Qué es lo que más lo ha tocado, ingeniero, en estas campañas que usted ha desarrollado dentro de la política vernácula y que ahora le trae un significado muy profundo a días de las elecciones generales? Le planteo esto porque usted es un hombre muy activo a nivel de medios de comunicación, transformó el tema de hacer política en redes sociales y siempre hay cosas que se quedan. ¿Qué lo marca? Me marca el contraste. Para poder llegar a todos esos lugares, voy por helicóptero, por avión, y voy viendo abajo. Verde, 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 ríos, verde, nada desértico, pura riqueza, sol, hermosura, un campo espectacular. O sea, un país rico. Y la gente cuando ya cae esa tierra, descalza, desnutrida, sin acceso a la comida, sin acceso a los hospitales, sin acceso a la educación, lo cual nos deja claro que los gobernantes que ha tenido Honduras, algunos con buenas intenciones pero sin conocimiento, y otros con muy malas intenciones y que han llegado para beneficiarse personalmente, como acontece actualmente con el familión, o los familiones, el familión de la señora Moncada, que es el verdadero poder detrás del trono en este gobierno de 4 años, y que ninguno ha querido utilizar toda esa riqueza que se mira desde los aires en beneficio de la gente. ¿De qué te sirve tener tanta riqueza en un país, tener 800 kilómetros de playa, si esa riqueza no va para la gente? O sea, obviamente no toda la riqueza va a ir para toda la gente, pero la gente tendría que tener un nivel de ingreso superior al que ha tenido tradicionalmente. La gente no vive de acuerdo al paraíso que tenemos. Yo lo que quiero es demostrarles que con este paraíso, con este terreno tan rico, capaz de producir todo el año, porque tenemos sol todo el año, podemos tener riego por goteo para poder cultivar todo el año. Solo se necesita desarrollar la agricultura. La agricultura en Honduras es capaz de darle de comer a 90 millones de personas. Pero para eso tenés 20.000 expertos en agricultura, ingenieros agrónomos, bachilleres agrícolas. Hay 9 escuelas de agricultura en Honduras. ¿Y dónde están todas esas personas desempleadas? O sea, a esas personas hay que darles empleo. ¿Dónde? En los valles. En Sencenti, en Jamastrán, en el Valle Leán, en el Valle de la Guana, en Patuca, Jesús de Otoro, Valle de Sula. Aquí en el norte de Francisco Morazán, en el sur de Francisco Morazán, hay grandes extensiones. Lepaterique, por ejemplo, Curarena, Lubarén, Vallecillo, todos esos lugares que tienen tierras fértiles y están cerca de Tegucigalpa y ni siquiera han sido capaces de conectarlos por carreteras secundarias. Entonces, ¿cómo se pretende en Honduras que la gente tenga mejor calidad de vida si no se le da la oportunidad de, por lo menos, producir su alimento? Entonces, Honduras es extraordinariamente rico, pero extraordinariamente dependiente de
lo que venga de remesas desde afuera. Parece que los gobernantes se han conformado con que entran 35 millones de dólares de remesas del extranjero y ya con eso pueden no hacer nada. O sea, nos dedicamos a producir gente pobre para exportar. Por cierto, ingeniero, ya entrando en el desarrollo del plan de gobierno que busca implementar si se convierte en presidente de Honduras, arranquemos con lo económico, porque esta visión de ver los ojos al campo es fabulosa. Hace unos años, post pandemia, el Banco Mundial nos decía, hay que producir, ahí está la riqueza hacia el futuro de las naciones del mundo. Eso fue hace 5 años y medio y lo dejamos, pero ahora partamos desde este instante. El recurso, la plata que se requiere para todos esos proyectos. No tenemos esos fondos. ¿Cómo encontrarlos y cómo focalizarlos para volverlos efectivos? Empresas que quieran producir en Honduras, banano, café, desarrollar la ganadería, hay montones de empresas. De hecho, yo tenía lista una empresa que se llama Green 2000 en el año 2022, que estaba dispuesta a invertir con fondos blandísimos de Europa, del Exim Bank, como 200 millones de dólares. Y no se pudo, porque este gobierno empezó a poner trabas. Entonces, ¿qué hizo esa compañía? Se fue a instalar a Guatemala, y es gran éxito en Guatemala. Así como Green 2000, hay muchas otras empresas que quieren invertir en estos rubros de la agricultura, pero para eso se necesita un gobierno que esté dispuesto a no pedir cuánto para mí. Ahora que estuve en Europa, el problema en Honduras es que los ministros, los que han sido presidentes muchas veces, llegan a pedir. Dice, ok, vamos a hacer eso, pero ¿qué gano yo? En el caso de Salvador Narrala, yo no voy a pedir qué es lo que gano yo. O sea, los proyectos se tienen que hacer para beneficio del pueblo hondureño y de inmediata ejecución. El que quiere invertir dentro de las leyes, cumplir las leyes. Aquí hay un montón de leyes que las han hecho de tal manera que la producción local prácticamente la evitan, porque al que quiere producir localmente le cobran más impuestos que al que importa. Hay un montón de productos, por ejemplo los sacos, que si vos traes los sacos hechos de afuera, te sale más barato que producirlos aquí. ¿Por qué? Por los impuestos a la materia prima, y hay muchos artículos que les pasa lo mismo. De repente por beneficiar a un amigo, o de repente por poner trabas, o de repente por ignorancia. Por eso es importante tener en los puestos a personas que tengan conocimiento. Honduras es un país que necesita dar exenciones a las empresas que van a dar trabajo en Honduras, porque si no das exenciones, esas empresas van a dar trabajo a Guatemala, El Salvador. Guatemala y El Salvador han sido grandes beneficiados de la inoperancia de los gobiernos hondureños. Con los Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial. Es al que más le vendemos, o por lo menos el mercado más próximo que más vuelve los ojos a nuestro país. ¿Cómo buscar una conexión mucho más efectiva después de lo que ha pasado en los últimos años? Estados Unidos subsidia, por ejemplo, a los productores de maíz y a los productores de arroz. Entonces, el 97%, casi todo el arroz que se come en Honduras viene de Estados Unidos. No hay incentivos para el productor local de arroz. El maíz, con el cual se alimentan las gallinas, de donde viene toda la carne de pollo, viene de Estados Unidos el 70%. Si a Estados Unidos se le ocurriera no vendernos maíz, nos quedamos sin carne de pollo y sin huevos. La carne de cerdo, la mayor parte de la carne de cerdo que se come en Honduras viene de Estados Unidos. Allá hay incentivos para los productores. Entonces, se necesita poner políticas, que nosotros las tenemos listas, para incentivar al productor local, darle facilidades. Pero aquí poner una empresa es un proceso tan complicado porque está la burocracia. Y hay personas que ARSA, que la otra, que el permiso ambiental, que lo que hacen es atrasar las instalaciones. La simplificación administrativa, el uso de la tecnología con inteligencia artificial, ¿se tiene una visión clara para ello? Por supuesto, la inteligencia artificial nosotros la vamos a poder implementar desde el principio, y el gobierno digital, para poder tener
en tiempo real. Yo voy a poder tener un dashboard, una pantalla, donde yo voy a poder ver qué es lo que está pasando en cada una de las áreas. Quiero ver qué es lo que está pasando en educación. Por ejemplo, hay 15.000 escuelas que hay que reparar. ¿Cómo va el avance de la reparación Y de las eso sí escuelas? lo va a revisar usted. Y eso, no va a delegar que alguien sí, se lo mire porque o de sea, repente le puede tomar el pelo. o sea, hay ciertas cosas, bueno, la mayor parte de las cosas hay un ejecutivo que va a estar dirigiendo y controlando en educación, controlando en infraestructura, controlando en telecomunicaciones, controlando en energía. Y eso ya lo tiene. Sí, Ya sabe tenemos los los especialistas. perfiles al menos de quién va a ser su ministro de Educación, su secretario de Agricultura, su responsable de las relaciones exteriores, de infraestructura, etcétera, etcétera. Es que tengo más de 3 años de ejes temáticos, 35 ejes temáticos de las diferentes áreas. ¿Y cuál es el más complicado, ingeniero? De todos estos ejes temáticos que son múltiples los problemas del país, pero que usted ya los tiene claros, que en eso sí tendrá énfasis porque ese es el punto clave de un verdadero desarrollo. Mira, la seguridad alimentaria es lo fundamental, darle de comer a la gente. La parte de agricultura es en donde más hemos hecho énfasis y, y facilitar que las empresas se puedan abrir lo más rápidamente posible, que no se pierda tiempo en que el empresario pueda generar empleo y que el pequeño empresario, el microempresario, tenga la facilidad de empezar a trabajar y darle trabajo a 2 o 3 personas, porque el microempresario es el que más da empleo. Entonces, si le da facilidades para que puedan vender sus productos y que después de un año logren formalizarse. Miré en una de sus comparecencias y en sus actividades de la política vernácula que ha sido claro en que si detecta algo al ser gobernante de error, podrá ser un cercano y una persona que le confió, pero no le va a pesar la mano en decirle gracias, que te vaya bien. Los errores intencionales relacionados con corrupción no los voy a tolerar. Los errores humanos, por supuesto que sí. Hay un cierto nivel de tolerancia en los errores, pero cuando se trata de errores intencionales para tomar ventaja económica del error cometido, eso sí no los toleraremos y los vamos a denunciar públicamente. Yo quiero que por primera vez vamos a tener a alguien que va a poder decir, este ministro lo estoy quitando no por ladrón, pero por lento, porque sus capacidades, o sea, duerme mucho, descansa mucho, no hace las cosas a tiempo. O poder decir, a este ministro lo quito porque resultó uñas largas. Y va a ser constante en esto, ingeniero. Planteo esto porque este es un esquema que de pronto lo hemos observado en algunos gobernantes que en el arranque de su administración dictan pautas como ir personalmente a una Secretaría de Estado y constatar si un funcionario llegó a las 8 de la mañana, que es su hora habitual de trabajo, pero hay quienes lo hacen por teletrabajo o no llegan. No, eso va a ser frecuente. Mira, el teletrabajo conmigo no cuenta. El teletrabajo es una haraganería como la que hemos vivido aquí desde que decidió el gobierno de Rixi Moncada, que es la que manda actualmente, mandar a la gente a hacer política y a gastar el dinero de los proyectos, con lo cual es un delito. Han utilizado el dinero que estaba previsto para obras, pararon las obras y están utilizando el dinero para gastar miles de millones de lempiras. Con usted el teletrabajo, salvo una emergencia extrema, se hará si no desaparece. Teletrabajo puede ser en el caso de algunas personas inválidas que puedan tener trabajo y puedan trabajar desde su casa porque son muy eficientes manejando las herramientas tecnológicas. Pero en general las personas van a tener que trabajar. O sea, no les voy a exigir trabajar más de las 44 horas que exige el Código del Trabajo, pero las horas hay que trabajarlas y eso cuenta también para los diputados y para todas las personas involucradas. ¿Por qué? Porque yo tengo que defender tu dinero, el dinero de la gente que me está viendo. O sea, a la gente, digamos, vos ganás dinero, o yo he ganado dinero toda mi vida de la empresa privada en la cual trabajamos. Pero el dinero que gana un ministro, que gana el presidente, que gana un diputado, es dinero del pueblo. Entonces, ese dinero hay que cuidarlo. Ese dinero es escaso. Por eso hay que eliminar un montón de puestos superfluos que solamente sirven para encarecer el presupuesto nacional
que se podría utilizar para hacer hospitales, para arreglar escuelas, para hacer escuelas, tantas cosas. Y hay un montón de países amigos que están dispuestos a colaborar, que se han ido de Honduras, países europeos que han dejado de apoyar. ¿Por qué? Porque en Honduras siempre el que recibe la donación se guarda una gran parte de lo que recibe. Aquí se puede tener de Japón, de la República de Corea, de Taiwán, se puede tener donaciones de equipos digitales que son muy útiles. La misma penetración de Internet que se ocupa en Honduras, que no la hemos querido tener, no la han querido tener la penetración de Internet, que es tan sencilla, ni siquiera para las elecciones quieren implementar el Internet cuando es algo tan sencillo hoy en día. No se necesita ni que haya conexión eléctrica para poderlo hacer. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Salvador Nasralla hablando de su proyección y su plan de gobierno a propósito de las elecciones del 30 de noviembre. Me hablaba de gobiernos eficientes. Tenemos gobiernos amplios, de la costumbre en gran parte de los países de América Central. ¿Busca achicar el gobierno y volverlo más efectivo? ¿De qué manera? Sobre todo, ingeniero, porque hay muchos ciudadanos que le confían el respaldo a un político con la esperanza de una oportunidad de empleo. Sí, es que trabajo hay. Hay muchas oportunidades. De hecho, hay miles de médicos que no tienen trabajo y hace falta colocar doctores en un montón de partes del país. Hay un montón de enfermeros auxiliares que están sin trabajo, un montón de enfermeras que no tienen trabajo. O sea, aquí hay una mala administración del recurso disponible. Entonces, muchas de estas personas son del Partido Liberal o del Partido Nacional. Yo voy a privilegiar la meritocracia, la capacidad de la persona. Por ejemplo, si en este momento, en el actual engranaje, los empleados que están funcionando funcionan bien, conocen su trabajo, no tienen por qué ser despedidos. No te estoy hablando de los ministros, porque esos son ya puestos muy altos de dirección que tienen que tener algún grado de confianza. Hablamos del puesto de carpintería que decimos nosotros. Lo que se llama servicio civil, que en Honduras nunca se ha desarrollado, que una persona que sabe hacer su trabajo y lo hace bien no tiene por qué cambiar por el hecho de que cambie de gobierno. Ahora, hay gente que siempre habrá oportunidad para ubicarla en diferentes puestos. Lo que pasa es que mucha gente quiere tener un sueldo de 60.000 lempiras sin tener ningún conocimiento. Las personas que tienen el conocimiento, y hoy no es difícil tener el conocimiento, por ejemplo, para los jóvenes, todos los que dominan el área digital. Nuestro gobierno va a ser muy digital, tan digital que yo desde mi oficina voy a tener un dashboard donde yo voy a poder saber lo que pasa en cada uno de los ministerios y direcciones. Ahora, la reducción del tamaño del Estado, primero que no vamos a tener ese universo grandísimo de oficinas que nadie sabe para qué sirven, sino que están agrupadas en 7 grandes bloques en donde vamos a tener una sola persona que reporta a la Presidencia de la República, pero el Presidente de la República va a tener acceso a cualquiera de las oficinas intermedias para ver qué es lo que está pasando, cómo se están gastando o invirtiendo los dineros. ¿Va a sacar algunas dependencias de Tegucigalpa que no los quiere ver aquí en la ciudad porque la actividad puede estar en el Valle de Sula? Ya me hablaba de los valles, puede estar en el sector del Bajo Aguán, que ha sido un sitio muy olvidado y de una gran producción para el territorio nacional, solo por citar dos lugares. Originalmente, por ejemplo, se pensaba que la Secretaría de Agricultura debería estar ubicada en Olancho. Por lo menos una gran oficina de la Secretaría de Agricultura. Quizás uno de los departamentos en los que hemos tenido más dificultades para poder ir y ver, ha habido mucho problema político ahí, pero la idea es que en esos lugares, como el departamento de Lloro, como el departamento de Olancho, son lugares donde la agricultura y la ganadería son fundamentales,
para que la Secretaría esté ubicada, o una gran oficina de la Secretaría esté ubicada en esos lugares, en el Valle de Laguán, en todos esos lugares. Y lo mismo con el turismo, por ejemplo. El turismo, tener una oficina de turismo aquí en Tegucigalpa, en medio de un montón de cemento, no le veo sentido, teniendo ciudades tan bonitas como Tela, como La Ceiba, pero dependerá mucho, para poder tener estas oficinas ahí, dependerá mucho del éxito que tengamos con nuestros representantes, con nuestros diputados y las personas que nosotros estamos proponiendo en las alcaldías. Porque si yo pongo, digamos, el Ministerio de Turismo, tengo que ponerlo en un lugar donde el municipalismo que yo estoy proponiendo tenga un ¿Cuál es éxito. el compromiso con los alcaldes? A propósito, que ahora se quejan de que porque estamos en la recta final de una campaña política no les han hecho las transferencias o que los fondos más bien se manejan directamente no con los alcaldes, sino que con activistas. Es que eso de intermediar para que haya un coyote en medio gestionando la transferencia, eso es corrupción. La, la transferencia tiene que ir completa al alcalde y el alcalde es responsable y va a ser supervisado sobre el dinero que él estará ejecutando. O sea, no es que el dinero se le transfiere y él ejecuta a la zumba marumba, o se pone a hacer obras para él, o regala pisto. Eso no, hay control. Y la transferencia, hay varios alcaldes, como la alcaldía de San Pedro Sula, por ejemplo, en Choluteca, en varios lugares, este gobierno, simplemente por ser alcaldes liberales, decidió no pasarles el dinero. Eso no me ocurre conmigo. El dinero es un derecho, el 11%, que tradicionalmente solo les dan el 5,5%. Entonces, es la mitad de lo que yo les voy a dar, pero es dinero que se va a utilizar para hacer las 3 prioridades que cada uno de los alcaldes me va a indicar a partir del 1 de diciembre ya oficialmente, porque muchos lo hemos visto en las visitas que realizamos. ¿Usted trabaja ya, si es electo, desde el 1 de diciembre con sus equipos? Por supuesto, para poder tener resultados. Por ejemplo, la apertura para poder instalar aquí una comisión anticorrupción, la vamos a tener desde el principio, para poder controlar digitalmente las compras y que no se detenga y haya desabastecimiento en absolutamente nada. No sé si este gobierno nos va a hacer una transición normal, o va a poner trabas, o van a esconder papeles, que probablemente para esconder el robo es probable que hagan eso. Pero yo voy a poner todo mi esfuerzo con mi gente actual y con la ayuda de organizaciones que tiene Honduras. Aquí hay organizaciones que saben, que han manejado la merienda escolar, por ejemplo, que han manejado lo que se necesita entregarle a los que están en estado más pobre, que hay que seguirlos ayudando mientras les creamos las oportunidades de trabajo. Porque yo quiero sacar a mis compatriotas del esclavismo. Una persona es esclava cuando depende de una canasta que vos le vas a regalar cuando ocupás algo de esa persona. Prácticamente es un insulto que vos te acordés de los compatriotas solo cuando hay elecciones, que es lo que han hecho los gobiernos populistas durante los 12 años del Partido Nacional y lo que hizo ahorita este gobierno también. Andan regalando a cambio de votos. ¿Y hay algún modelo que se pueda observar en algún país que pueda ser efectivo con la idiosincrasia del hondureño, ingeniero? Hay 2 países. Hay un país Estonia, que es un país europeo, que controló muy bien lo de las licitaciones y las compras para evitar la corrupción. Y aquí en América Latina, la República Dominicana, que la tenemos tan cerca, también es un ejemplo. Y los modelos de ellos, yo puedo traer una persona de Estonia o más de una persona de Estonia, de República Dominicana, para que nos ayuden a implementar y a que no se descontinúe la forma como se trabaja para proveer medicinas, para proveer las cosas que se ocupan. Bueno, hablando de este tema, el representante en el exterior, quien tendrá esta responsabilidad, es pieza fundamental para irnos orientando en diferentes áreas. ¿Cómo espera
desarrollar esa área del Estado que ha sido tan criticada a nivel de país, servicio externo? El servicio exterior ha sido politizado. Por ejemplo, revisando los consulados están los parientes de Mel Zelaya, los parientes de Rixi Moncada. En Europa, hasta la hija de Rixi Moncada dejó abandonado su puesto por el que devenga $25.000 para venir a hacer campaña para su mamá. Ese tipo de cosas no van a ocurrir conmigo. O sea, la gente que está trabajando en los puestos, que sea nombrado embajador, que sea nombrado cónsul, va a tener múltiples funciones. O sea, embajador no es un gran señor que se va a dedicar nada más a ir a chupar, valga la expresión vulgar, a beber a las recepciones diplomáticas que acontecen 3, 4 veces por semana. La famosa francachela. A la francachela. O sea, yo quiero un embajador que promueva económicamente al país. Un gestor nacional. Que gestione la inversión. Yo no necesito mandar un agregado económico para ir a gestionar, cuando yo le puedo mandar los folletos al embajador, si el embajador es un funcionario de carrera que tiene capacidad para hacerlo. Eso de que el ministro consejero en países grandes como Estados Unidos, como Rusia, esos países pueden tener Argentina, Brasil, pero Honduras tenemos que actuar como país pobre que somos y que el que quiera ser embajador se comprometa a hacer la promoción de turismo y de economía. Con un buen embajador podemos traer un montón de inversiones. De hecho, yo fui un ratito, 3 días, a España y encontré un montón de inversiones, conseguí 50.000 empleos para personas que vayan a aprender técnicas de agricultura y puedan desarrollar agricultura en lugares desiertos donde no hay mano de obra calificada ni no calificada en España y en Italia. Y lo mismo pasa en Canadá y lo mismo pasa en muchos otros países. En Puerto Rico, por ejemplo, hay necesidad porque la gente de Puerto Rico se ha ido a vivir al territorio continental de los Estados Unidos. Entonces, te ofrecen visas para poder ir a trabajar. Entonces, todo eso, teniendo buenos cónsules, los cónsules, por ejemplo, en los Estados Unidos, el que quiera ser cónsul en Estados Unidos tendrá que entender que el fin de semana se trabaja. Probablemente pongamos algunos días de la semana de vacaciones, pero el fin de semana, que es cuando el compatriota puede moverse de una localidad a otra, tendrán que estar disponibles los cónsules, porque la gente, ¿cuándo puede viajar? Pues cuando no está trabajando, ¿no? Muy bien, el ingeniero Salvador Narrala con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Esta noche al banquillo con el ingeniero Narrala, infraestructura. ¿Usted le apuesta a eso? Sí, mira, Honduras tiene un gran problema en este momento. Aparte de que no tiene energía eléctrica, hay muchas empresas que se quieren instalar en Honduras. ¿Qué va a hacer con la ENE a propósito? Ese es un agujero hay que negro liberar el mercado eléctrico. Si tú puedes producir tu energía y venderla también. No tendrás la obligación de pasarla a la ENE, que es la obligación que hay en este momento. Mercado libre. Mercado libre. Vos querés hacer tu empresa, poné tus paneles solares y aquí hay capacidad para poder captar la energía y después utilizarla en el momento que la querás, si la querés vender. Yo pongo una empresa y al lado alguien quiere hacer una urbanización, yo le doy la energía para que tengan y no consuman del Estado, y le doy una energía más barata, liberar como lo hacen en Guatemala. Y la otra cosa, porque de Honduras se ha perdido un montón de empleo porque no hay capacidad de la energía eléctrica de parte de la ENE. Entonces, la otra cosa es Honduras. Mucha gente, cuando voy al sur, cuando voy a los lugares que voy, me dicen, queremos una maquila. Bueno, pueden ser maquilas, pueden ser empresas para producir valor agregado, pero todas ellas necesitan para exportar, necesitan un puerto. Y nosotros no tenemos puerto. El puerto Cortés está colapsado. Se gastan, y esta es otra cosa que encarece la canasta básica, que mucha gente no lo sabe. Cuando está parado un buque ahí que no puede descargar los productos que vienen para Honduras, y creo que te cobran $3.000 la hora. No, el almacenaje es... mientras lo descargan. Entonces tenés que ampliar Puerto Cortés para poder descargar. Y incluso los productos de Honduras se vuelven poco competitivos
cuando tienen que estar esperando para poder cargar el buque e irse. Entonces, todos esos costos al final, quien termina pagando, en el caso de la descarga, es el pueblo hondureño que paga los artículos más caros. Entonces, necesitas ampliar Puerto Cortés, lo vamos a hacer. El puerto de Necán, en el sur no hay empresas que den trabajo. La gente quiere maquilas, la gente quiere empresas manufactureras, pero todo eso que es tan propicio para que se instale en Honduras y que hay muchísimas empresas que la quieren instalar, no las pueden instalar porque el producto que hacen para exportar no hay por dónde sacarlo más que por Puerto Cortés haciendo cola. Y viajar desde Choluteca a Puerto Cortés es carísimo, entonces sale más barato ir a Cajutla, a los puertos salvadoreños. La ocra del sur sale por Puerto Salvadoreño. Los productos que produce el sur del país salen por Puerto Salvadoreño. Entonces tenés, ¿cuánto es la inversión que se ocupa en Necán? 170 millones de dólares. Y le pones grúa, porque Puerto Cortés tiene grúa, pero Necán no tiene grúa. Lo que se descarga por Necán o lo que se carga por Necán es con barcos que tienen su propia grúa. Entonces tenés que la infraestructura, hay carreteras, por ejemplo, secundarias y terciarias que vienen desde el campo al Canal Seco o a la CA5, que son 5 kilómetros, 7 kilómetros que tenés que construirlo para permitir que el café u otras producciones lleguen a un lugar por el cual puedan ser transportadas rápidamente. Hay otro gran problema histórico que siempre lo plantean los políticos y les resulta complejo resolverlo. El tema de la seguridad. ¿Cómo lo enfocará? Mira, ¿qué es lo que más le gusta hacer a la gente en Honduras, al niño en Honduras? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Jugar pelota, ¿no? El fútbol. O sea, aunque hemos sufrido, por cierto. Sí, yo sé, pero ¿qué es lo que le gusta a la gente? Al joven, yo me acuerdo cuando era cipote, llegaba al barrio, había un montón de canchas aquí por la Guadalupe y Palmira. Yo llegaba, soltaba el bolsón y me iba para el campo a jugar. Lo que le gusta a la gente es jugar. Entonces, tenemos que hacer que las canchas, que en todo pueblo, vos lo sabés, en cada pueblo de Honduras hay por lo menos 2 canchas. No hay pueblecito por humilde que no tenga su cancha. Entonces, tenemos que promover el desarrollo de la práctica deportiva desde los colegios, desde las escuelas, darle al niño la merienda escolar, que ya la tenemos hablada con gente que se ha dedicado a eso, aparte la colaboración del Programa Mundial de Alimentos con la merienda escolar, más las empresas locales que juntan eso al niño. Cuando llega al colegio, aparte de estudiar, vos cuando terminas de estudiar tenés que darle la merienda escolar e intentar que se quede en la tarde practicando deporte. Si vos podés poner a la mayor parte de los niños de Honduras a practicar un deporte en la tarde o al revés, en la mañana practicar deporte y después una merienda escolar y en la tarde tener estudios, vos vas a disminuir notablemente el problema de inseguridad que tenés en Honduras. Darle a la gente oportunidad de hacer. Si le das internet a los muchachos van a estar pendientes del internet. Algún tiempo lo utilizarán mal tal vez con las cosas que da el internet que no son productivas, pero van a poder, una persona, si vos los educás adecuadamente y les explicás las ventajas de saber, por ejemplo, una profesión paralela que puede ser fontanería, electricidad o simplemente la parte digital que a la gente le gusta tanto, que estudian en los colegios. Entonces, el internet es un arma hoy en día, así como el agua potable. Entonces, a la gente no le damos agua potable y tampoco le damos internet. Estos 15 años que Honduras no ha tenido internet, nos han puesto en desventaja, por ejemplo, con respecto a países, incluso en fútbol, como sucedió ahorita con la clasificación de los equipos del Caribe, apoyados por países donde hay internet, como las colonias holandesas, como Surinam, como Curazao, que son países que tienen el acceso al desarrollo de esos países y que los muchachos, desde muy jóvenes, tienen la opción de ir a jugar fútbol a los países europeos, aunque sea en tercera o cuarta división, y viven en un entorno donde se alimentan mejor. Tenemos que buscar que en Honduras la alimentación sea mejor. No tenemos una alimentación balanceada. Los niños crecen sin el alimento necesario para poder captar lo que te enseñan. Tenemos que quitar la unidocencia. Hay miles de profesores que están desempleados y tenés unidocencia. ¿Por qué? Porque está mal organizado.
la parte de la docencia en el país. El tema sanitario, ¿cómo volverlo efectivo para que el ciudadano que asiste a un hospital se vaya con la tranquilidad que al menos un médico lo atendió o que la receta que le dio un facultativo la encontró? Y el tema de la seguridad social, ingeniero, mira, ¿cómo mejorarlo? Porque esto ni siquiera es público, esto es pagado por el trabajador, sí, y lo que encontramos es una deficiencia histórica, no de ahora, sino de años. El gobierno tiene que ser un facilitador. ¿Quiénes, por ejemplo, aportan al seguro social? El patrono y el empleado. Entonces, el gobierno tiene que tener una participación que no sea de estorbo y de meter gente política al trabajo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El problema ha sido que se han politizado las instituciones y se mete gente que no tiene las capacidades, simplemente tiene el conocimiento político. En salud nosotros proponemos la cuarta reforma, las otras tres las hicieron liberales. La última, por los años 80, el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, y la que estamos haciendo ahora la propone el doctor Marco Tulio Medina, que es además uno de los designados presidenciales, que tiene el conocimiento y tiene los contactos afuera. Hay mucho profesional de otros lados que quiere ayudar a Honduras, que quieren venir aquí a hacer brigadas, a ayudarnos a la construcción de hospitales. Tenemos que hacer 2 hospitales de trauma, por lo menos, porque en Honduras la mayor parte de los accidentes son por accidentes de moto. Entonces la gente se rompe la pierna, se rompe el brazo, se rompe el cráneo. Entonces, hospitales de trauma son la mayoría de las atenciones por las cuales hay mucha gente que vos vas al hospital Catarino o vas al hospital Escuela y ves a la gente esperando acostada porque no la pueden atender. Entonces, tenemos, además de mejorar y hacer bien hechas las reparaciones del hospital Escuela, mandan a arreglar los techos y a los pocos días hay goteras. O sea, las compañías tienen que responder. Una compañía que te hace mal una carretera tiene que responder, tiene que haber una cláusula por la cual responda. El que te arregla los techos tiene que tener una responsabilidad penal en caso de que lo que hizo no funciona. Por algo existen los seguros también, que hablando de seguros, el gobierno deviene en la obligación de darle seguro a los que arriesgan su pisto en los cultivos. A ese montón de agricultores, perdón, de técnicos agrícolas que tenés aquí en Tegucigalpa, ¿qué están haciendo en Tegucigalpa? Tienen que ir a vivir a los diferentes valles. Van en carros con aire acondicionado, bajan el vidrio y le dicen, mira, aquí le traje un fertilizante. No, hombre, tienen que vivir ahí y decirle cuándo sembrar, cuándo fertilizar, cuándo regar. Las técnicas de riego por goteo, si eso es lo más común del mundo. Honduras no cultiva todo y cultiva cantidades muy reducidas porque no tiene la enseñanza del técnico que sabe. Hay 9 escuelas agrícolas en Honduras y nosotros no estamos utilizando en beneficio de la gente agricultora ese conocimiento que aprende nuestra gente que o no trabaja o finalmente decide irse a trabajar a otro país. Muy bien, el ingeniero Salvador Narrala con nosotros al banquillo. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Salvador Narrala en nuestro cara a cara de hoy. Estamos a 10 días. ¿Hay temor de un fraude? ¿Qué va a pasar si hay declaratorias anticipadas? Cara a cara aquí con el presidenciable liberal. Cara a cara es presentado por Jet Stereo Blue Day Sale. El momento es ahora. Compra con los mejores descuentos del año con Jet Stereo Blue Day Sale. Muy bien, tiene la palabra. Yo no he dicho que va a haber fraude. El Partido Nacional tampoco habla de fraude. ¿Quién habla de fraude? El Partido Libre. ¿Por qué habla de fraude si está en el poder? Porque no tiene los votos. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué país se ha visto que el que está en el gobierno acusa de fraude a los de la oposición? Si el gobierno tiene el control de las Fuerzas Armadas, de la institucionalidad, de todo. Es más, con algo totalmente ilegal y fuera de derechos humanos, estado de excepción. O sea que tenemos suspendidos los que vamos a ir a votar y los que estamos participando tenemos suspendidas nuestras garantías constitucionales, nuestros derechos constitucionales. Entonces, fraude es imposible que haya. El Partido Libre se quiere poner el parche antes de la herida porque en todas las encuestas
solo tiene un 15%, mientras el Partido Nacional tiene un 30% y el Partido Liberal tiene un 45%. Aquí está clarísima los escalones, 45, 30 y 15. Esa es la realidad. Entonces, no tengan miedo, no hay fraude que pueda hacer el gobierno ante una avalancha de votos. Solo les pido que vayan desde temprano y que los que han leído la Biblia recuerden las enseñanzas. El ser humano bueno, derecho y temeroso de Dios no tiene miedo a los seres humanos. Los seres humanos son limitados, sobre todo si son menos. ¿Qué le dice a la militancia liberal y en general a la sociedad? Porque este es un proceso electoral. Usted ha estado involucrado en política vernácula en los últimos años, que es diferente a otros. Es atípico por todo lo complejo que ha resultado. Es atípico porque el gobierno hondureño, que ha mostrado que no tiene la capacidad, está copiando un modelo que fracasó en Cuba, donde la gente es extremadamente pobre a tal punto que se reparten una pata de pollo al mes. 5 personas de una familia. No hay comida, no tienen comida en Cuba. Cuba era el país más rico de América hasta 1959. Entonces yo les digo, señores, Rixy Moncada ha sido la que ha manejado el gobierno. Fue ministro de Defensa, fue ministro del Azar. Ella toma todas las decisiones. Xiomara, por quien guardo un gran aprecio, se ha prestado para ser una figura decorativa. Pero ella no ha podido hacer en 4 años. Es más, han utilizado miles de millones en publicidad. Xiomara cumple, o letreros ahora en esta campaña publicitaria, con pisto tuyo. Pisto tuyo. Yo estoy utilizando, por ejemplo, para mi campaña, dinero que me proveen personas de la empresa privada. Pero no estamos utilizando el pisto que a ti te serviría para comer. Y lo mismo hizo el otro, el Juan Orlando Hernández. Utilizó el dinero tuyo, por eso te quedaste pobre. Entonces, ambos partidos, Partido Libre ahorita y el Partido Nacional antes, ya gobernaron y demostraron la incapacidad de las personas y la gran capacidad de ambos gobiernos para robar. Entonces, no tengan miedo. Va a haber elecciones el 30 de noviembre. Vayan a votar temprano, desde las 7 de la mañana. Le pido a todos los jóvenes en especial que no solamente voten por Salvador Narrala, que también voten por mis diputados. Voten en plancha por todos los diputados que llevo, que en su mayoría, en su gran mayoría, por primera vez, luego de la limpieza que se hizo en las elecciones internas en las cuales barrimos las primarias, por primera vez llevo gente nueva, gente joven, gente que quiere hacer las cosas bien y que piensa anticorrupción como piensa su líder Salvador Narrala. ¿Qué observancia tienen hacia el Consejo Nacional Electoral como institución política? Sobre todo por el comportamiento que hemos visto de la consejera Ana Paola Hall, de la consejera José López y del consejero Marlon Ochoa. Mira, Marlon Ochoa sigue las instrucciones de su jefa. Marlon es un producto de Rixy Moncada. Rixy lo puso primero en el Consejo Nacional Electoral o después, primero también lo puso en la SAR, lo pone, es un peón de Rixy Moncada. Entonces él no hace lo que estudió en la universidad, él hace lo que le dicta la ideología de Rixy Moncada, que él no comprende porque él no vivió en Cuba, porque él no vivió en Chile como viví yo, y que tuve que hacer cola para comprar leche, para comprar pan y todo en el gobierno de Salvador Allende de 1970 a 1973. Hay gente que me dice, fui a Venezuela y lo pasé sensacional, y fui a Cuba y lo pasé sensacional. Sí, si los turistas tienen acceso a comerse un pollo entero si quieren por tiempo de comida, y pueden ir a la playa y vivir en hoteles con todos los lujos. Pero el pueblo de Cuba no, el pueblo de Cuba está en la miseria, en la extrema miseria. Se quedaron en el año 1959. Vos podés ir a Venezuela también y podés pasarlo bien, pero la gente está en su condición más baja económicamente posible, ganando $2, $3 de sueldo al mes. Entonces, entiendan eso. Una cosa es el turismo
y otra cosa es la realidad del pueblo que vive con racionamiento. Ya te imagino con un papelito yendo a Banadés a hacer cola para que te entreguen diariamente un cuarto de leche. Así es la realidad, esa es la realidad. Yo la vi, no me la contaron, yo la vi en Chile, siendo estudiante. Yo hice las colas para comprar pan, para comprar leche, hasta para comprar carro. Ingeniero, ¿confía en el trabajo de Ana Paola Hall, Por de José supuesto, López? son dos profesionales que tienen la característica de ser neutras y pese a que representan a partidos políticos, ellas ponen como primero respetar la ley, son legalistas. Yo tengo gran respeto por la presidenta Ana Paola Hall, sé que ella jamás se prestaría a ningún tipo de influencia y que la señora Cosette López está en la misma posición. Del muchacho Marlon, como te digo, él no puede aplicar sus conocimientos porque él es dirigido por la señora Rixi Moncada, que además de ser la tía del único que está en capacidad de meter preso a alguien, que es el fiscal general del Estado, tiene a Marlon obligado en el puesto que lo tiene, a Marlon Ochoa. ¿Hay temor por una eventual declaratoria de un candidato durante esté realizándose el proceso electoral, ingeniero? Rixi Moncada dice que se va a declarar ganador a las 12 del día. Primero, eso es un delito electoral. Segundo, nadie le cree, ni siquiera a su propia gente, porque las urnas y la gente que va a andar en la calle votando va a ser toda de la oposición, o son liberales o son nacionalistas. Es mínima la gente del Partido Libre, lo experimentamos en las primarias. Las aulas del Partido Libre estaban vacías. Yo entré a tomarme fotos y estaban con las identidades, utilizándolas para votar. Por eso inflaron con identidades. Yo les digo, es prohibido que alguna persona de la mesa utilice identidades para votar la persona metiendo el número de identidad y votando. Las diferentes papeletas sobrantes en los 3 niveles, alcalde, diputado y presidente, tienen que ser rotas para que no se utilicen, que nadie se levante. Mire, yo sé que yo voy a ganar la presidencia de la República. Por favor, quédense en la mesa para que no nos rellenen la papeleta de diputados, porque la única salida que tiene el Partido Libre es rellenar papeletas vacías mientras nuestra gente se va a celebrar el triunfo de Salvador Narrala. El triunfo de Salvador Narrala es inevitable, solo Dios lo puede evitar. Pero Mel Zelaya y los comunistas del Partido Libre van a tratar de meter un montón de diputados. ¿Para qué? Para que yo no pueda hacer las obras que necesito en beneficio de la gente de los diferentes lugares del país. ¿Qué le dice y qué espera de las Fuerzas Armadas? ¿Son claves en el proceso, en el traslado y en el retorno del material electoral como garantes del proceso, ingeniero? Hay una supervisión digital que se va a hacer del trabajo de las Fuerzas Armadas. Yo le digo a Roosevelt Hernández y a los que están en la jefatura del Estado Mayor Conjunto, ustedes cambian a partir del 11 de diciembre, ya les toca irse de sus puestos, váyanse con honor, váyanse con honra. Hasta el momento lo que ha hecho la jefatura del Estado Mayor Conjunto, donde está el cuñado de Carlón, de apellido Rosales Rubio, hermano de la esposa de Carlón Zelaya, del famoso video, del narcovideo, donde está el hermano del que asaltó el Congreso a patadas, puso a redondo, Russell Tomé, que se llama Austacil Tomé, que dirige la Naval. Señores, váyanse con honor, no se vayan con deshonra. Por favor, tienen que darle el prestigio que necesitan las Fuerzas Armadas, los que vienen debajo. Y a los que vienen debajo, protejan su carrera, porque ustedes son militares y van a seguir siendo militares. Y ustedes necesitan una institución que sea nuevamente respetada por el pueblo hondureño. Ingeniero, le agradezco. Gracias a ti por la invitación. Y el 30 de noviembre, temprano a votar, sin miedo. Vamos a ganar. ¿Usted vota a qué horas?
Bueno, tendré que dar el ejemplo y salir a votar a las 7 de la mañana. Es decir, va a ser fila antes de que abran la urna. Yo voto para en la marcar. Escuela Honduras, en la colonia Alameda, desde hace mucho tiempo y voy a ir a votar temprano. Espero que no me pase la de las primarias, Llegó y no había urna. que no estaban las urnas, pero yo no creo que vayan a existir ese tipo de problemas el próximo 30 de noviembre. No tengan miedo, lean la Biblia. El temor solamente a Dios, a ningún ser humano. El ingeniero Salvador Nasralla con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.